España no es solo Madrid y Barcelona. Hoy vas a escuchar un listening en español hablando de los lugares más interesantes que puedes visitar en España. Activa los subtítulos si lo necesitas y empezamos. Empezamos con Granada. Granada está en el sur de España, en Andalucía. Es una ciudad con calles pequeñas, casas blancas, montañas muy cerca de la ciudad y una ciudad con mucha historia. Pero el lugar más famoso de Granada es la Alhambra. La Alhambra es un palacio antiguo. Tiene jardines, fuentes, paredes con muchos detalles y, por supuesto, vistas preciosas de la ciudad y de las montañas. Cuando caminas por la Alhambra, parece que estés en otra época. No necesitas correr. Granada es una de estas ciudades en la que tienes que ir despacio, apreciando todo tu alrededor. Puedes perderte por las calles, tomar un café y mirar las montañas. También puedes comer las famosas tapas de España. Si vas a un bar y pides algo para beber, también como extra, normalmente gratuito, te dan comida gratis. Por ejemplo, unas patatas, un poco de tortilla o también un poco de carne. Y esto es algo que a muchos turistas les encanta. Ahora vamos con Sevilla. Y Sevilla también es una ciudad que está en Andalucía. Es una ciudad con mucho calor, mucho sol y también con mucho ambiente. En Sevilla puedes caminar por el centro, ver edificios antiguos y sentarte en una terraza. La gente suele salir mucho a la calle, hacer vida en la calle. Habla, ríe, toma algo y disfruta de la vida, como es el carácter español. Sevilla es una ciudad muy alegre. También puedes ver flamenco y caminar cerca del río. Pero cuidado, en verano hace muchísimo calor. Siempre se llega a mínimo 40 grados. Por eso, si decides visitar Sevilla, la mejor opción no es ir en verano, es ir aproximadamente entre primavera y otoño. Después vamos al norte de España y allí encontramos San Sebastián. San Sebastián está en el País Vasco, muy cerca del mar. Es una ciudad muy diferente a la que podría ser Granada o Sevilla. El clima es mucho más fresco. A veces llueve o a veces llueve mucho. El paisaje es más verde y la ciudad tiene una playa preciosa. San Sebastián es muy conocida por su comida. Algo que es muy popular se llama los pinchos. Los pinchos son pequeñas porciones de comida que normalmente vienen con pan y que se suelen encontrar en la mayoría de bares. Puedes entrar en un bar, pedir una bebida y además puedes coger 1, 2 o 3 pinchos. Después puedes ir a otro bar, pedir otra bebida y coger otros 2 o 3 pinchos. Es una forma mucho más divertida de comer, ¿verdad? Si has llegado hasta aquí, suscríbete a este canal para ver más contenido de este estilo. Vamos con Mallorca. Mallorca está en el mar Mediterráneo. Mucha gente piensa que Mallorca es solo playa, pero están muy lejos de la realidad. Mallorca tiene playas y son preciosas, pero
tiene muchas más cosas. Tiene pueblos hermosos, tiene montañas a las que puedes caminar. Aparte, obviamente, en la playa, pues puedes visitar una cala, puedes bañarte en ella, nadar en agua clara y ver la puesta de sol allí. También algo muy típico es que puedes coger un coche y conducir alrededor de la isla para descubrir estos pueblos pequeños de los que te estoy hablando. Pero también es perfecta si quieres hacer otras cosas. Si quieres nadar, si quieres caminar, comer bien y visitar lugares bonitos. Y por último, vamos a los famosos picos de Europa. Los picos de Europa están en el norte de España. Es una zona de montañas con pueblos pequeños, muchos animales alrededor, muchos caminos también y es muy verde. No es la típica España de sol y playa. Es una España más natural, tranquila y más rural. Allí puedes caminar, respirar aire fresco y desconectar. Y algo que también es muy popular es que allí puedes comer también súper bien. En el norte de España hay quesos, platos mucho más fuertes de lo habitual que puedes comer en otras zonas y comida que es muy buena por cuando hace frío, por ejemplo, en invierno. Entonces, ¿qué lugar elegiría yo? Es difícil. Si quieres historia, elegiría Granada. Si quieres alegría y ambiente, elegiría Sevilla. Si quieres comida y mar, elegiría San Sebastián. Si quieres playa y tranquilidad, elegiría Mallorca. Y si lo que buscas es naturaleza, elegiría los picos de Europa. Por eso te he dicho que España no es solo Madrid y Barcelona, sino que hay muchos sitios que explorar. Ahora dime, ¿qué lugar visitarías tú? Escríbeme tu respuesta en los comentarios y si has visitado alguno de estos sitios, también me encantaría leerte. Espero que te haya gustado este vídeo. Déjame un buen like si te gusta este tipo de contenido. Suscríbete para no perderte ninguno más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.